Hay un país que se extiende a lo largo de 11 usos horarios. Un lugar donde, mientras en la capital se está desayunando, en la costa este ya se ha terminado de cenar. Un territorio inmenso, 34 veces más grande que España, pero con una población que apenas la triplica. Un rincón del mundo donde, durante el verano, el sol se niega a ocultarse y la claridad se estira hasta la medianoche, mientras que en invierno, la oscuridad se prolonga tanto que la gente llega a olvidar cómo es el mediodía. Seguramente crees que conoces este lugar. Lo has visto en las noticias, en el cine, en esas postales cubiertas de nieve blanca y coronadas por coloridas cúpulas con forma de cebolla. Pero debajo de esa capa de hielo y de los titulares de prensa, late una cultura de una finura que te sorprenderá. Aquí existen palacios ocultos en las profundidades de la tierra, por donde transitan millones de personas a diario sin que nadie los llame museos, aunque sin duda merecen ese título. Hay una ciudad erigida sobre pantanos por un emperador que soñaba con Venecia, y existen tierras tan sumamente remotas que incluso los propios lugareños rara vez las mencionan. ¿Y sabes una cosa? Este podría ser el país más enigmático que tú, como español, jamás has llegado a comprender del todo. Esto es Rusia. Y si le dedicas tan solo 5 minutos, el mapa que tienes en tu cabeza no volverá a ser el mismo jamás. Para entender a Rusia, primero hay que dimensionar su escala. Imagínate esto: 17.100.000 kilómetros cuadrados. Es una superficie más grande que la propia Antártida. Se extiende desde la frontera con Polonia, en el oeste, hasta la mismísima costa del Océano Pacífico, en el este. Una distancia tan abismal que, si volaras sin detenerte, tardarías más de 10 horas en cruzarla. Su población es de unos 143 millones de habitantes, es decir, 3 veces la de España, pero esparcida en un territorio 34 veces mayor. Esto significa que la mayor parte de Rusia es, en realidad, un vacío absoluto. Hablamos de la taiga interminable, de llanuras sepultadas por la nieve y de caminos que parecen perderse en la nada. Sin embargo, ese vacío resguarda una historia sumamente convulsa. Desde la época de los zares y sus palacios recubiertos de oro, pasando por la revolución de 1917 que derrocó a la monarquía, hasta llegar a las 7 décadas bajo la sombra de la Unión Soviética, donde absolutamente todo, desde la vivienda hasta los sueños, estaba planificado por el Estado. Luego vino el colapso en 1991, el caos y finalmente el renacer. Si eres español, entiendes perfectamente esa sensación, porque tu propio país también transitó por una guerra civil, una dictadura y una transición hacia la democracia que el mundo entero contempló con atención. Ambos pueblos conocen muy bien el costo del cambio. La única diferencia es que en Rusia todo se vive a una escala mucho mayor, incluido el sufrimiento. Los rusos escriben con el alfabeto cirílico, cuyos caracteres parecen letras latinas que han sido invertidas o giradas. Sorprendentemente, la primera vez que se ve un cartel en Moscú, uno se siente como si estuviera en otro planeta, totalmente perdido. Pero basta con pasar unas pocas horas para empezar a reconocer algunas letras familiares ocultas entre los símbolos. Su fe es mayoritariamente la ortodoxa, con esos templos cuyas cúpulas doradas destellan con fuerza bajo los cielos grises. En Rusia la religión va más allá de la fe. Es arquitectura, es arte y es el alma de la nación. Quizás no seas creyente, pero al entrar a una iglesia ortodoxa, rodeado por techos revestidos de oro, el titilar de las velas y esos cantos polifónicos que retumban en el aire, comprenderás al instante por qué los rusos consideran esto una parte indisoluble de su identidad. ¿Y el clima? Olvídate por completo del mito de la nieve eterna. Rusia lo tiene todo, desde el frío extremo de Yakutia, con sus 50 grados bajo cero en invierno, hasta el calor de Krasnodar, que alcanza los 35 grados en verano. Cuenta con la inmensidad de la taiga en Siberia y con las playas del Mar Negro en el sur. Así es, increíble pero real. Rusia también tiene mares cálidos y zonas de veraneo. Y justo en el corazón de este gigante de proporciones colosales, todos los caminos del poder conducen a un solo lugar: Moscú, una metrópoli que, si la contemplas desde las alturas, parece un organismo vivo. Sus arterias son avenidas de 12 carriles, su corazón es la fortaleza del Kremlin,
y su latido constante es un río humano que jamás se detiene. Con cerca de 13 millones de habitantes en su zona urbana, y más de 21 millones si contamos su área metropolitana, Moscú triplica en población a Madrid, y su tamaño, 2.561 kilómetros cuadrados, lo que equivale a 4 veces la capital española. Eso sí, al igual que Madrid, Moscú no tiene salida al mar. El río Moscova serpentea a través de la urbe. No es tan majestuoso como el Danubio ni tan idílico como el Sena, pero resulta más que suficiente para regalar momentos de paz en medio del ritmo frenético del día a día. En la temporada invernal, los termómetros caen con facilidad hasta los 10 grados bajo cero, mientras que en Madrid es rarísimo que se llegue al punto de congelación. A pesar de esto, no vayas a creer que el frío paraliza a Moscú. Al contrario, esta ciudad se mueve a una velocidad mucho mayor que cualquier otra capital europea que hayas visitado. La primera impresión al bajar del avión en Moscú es, sin duda, la monumentalidad. Todo aquí es infinitamente más grande de lo que imaginas. Las avenidas son tan sumamente anchas que necesitas que el semáforo se ponga en verde 2 veces para poder cruzar por completo. Los edificios se elevan tanto que te obligan a inclinar la cabeza hacia atrás para divisar sus techos, y el cielo de invierno se percibe tan bajo que pareciera que puedes tocarlo con las manos. Y justo en el corazón de Moscú, erigiéndose con firmeza desde hace más de 500 años, se alza el Kremlin, esa imponente fortaleza roja que todos hemos visto alguna vez en la televisión, pero cuyo verdadero significado pocos logran dimensionar. El Kremlin es mucho más que la residencia presidencial. Es el símbolo máximo del poder nacional. Es el lugar exacto donde, durante siglos, los zares, los secretarios generales soviéticos y los presidentes se han sentado a gobernar, compartiendo el mismo espacio físico tras esos mismos muros de ladrillo rojo. Si el Palacio Real de Madrid es el emblema de la monarquía española, el Kremlin es la versión rusa. Más pesado, más imponente y sobre todo un sitio que sigue latiendo con el pulso político del día a día. Justo al lado se extiende la Plaza Roja, un espacio inmenso, plano y pavimentado con adoquines tan pulcros que uno podría sentarse en ellos sin el menor temor a mancharse la ropa. Y presidiendo el límite de la plaza con un orgullo casi desafiante, se encuentra la Catedral de San Basilio. Esta edificación, con sus coloridas cúpulas en forma de cebolla, se ha convertido en la imagen global de Rusia. Al contemplarla por primera vez, da la impresión de ser la obra de un pintor que se ha dejado llevar por la embriaguez. Sin embargo, al mirarla de cerca, se empieza a descubrir una delicadeza milimétrica en cada trazo. Es, en el fondo, como la propia Rusia, un país que oculta una enorme complejidad detrás de una fachada que parece no preocuparse por el qué dirán. Más allá de la plaza, la arquitectura de Moscú se convierte en un choque espectacular entre distintas épocas. Las llamadas 7 hermanas, esos 7 rascacielos mandados a construir en la época de Stalin, se elevan como faros de hormigón armado, recordándole al visitante que hubo un tiempo en que el Imperio Soviético pretendía tocar el cielo con las manos. Pero es necesario descender a las profundidades de la Tierra para comprender realmente lo que Moscú quiere transmitirle al mundo. El metro de Moscú, con sus 304 estaciones, 16 líneas y más de 535 kilómetros de vías, es muchísimo más que un simple sistema de transporte. Se trata del museo subterráneo más grande del planeta, uno al que puedes acceder pagando apenas 75 rublos, lo que equivale a menos de 1 euro. Allí abajo, lámparas de cristal de Bohemia cuelgan de techos abovedados, mientras columnas de mármol pulido brillan bajo la luz. Los mosaicos en las paredes narran la historia de la Unión Soviética a través de las figuras de obreros, campesinos y estrellas rojas de 5 puntas. El Metro de Madrid cuenta con 302 estaciones, una cifra muy similar en cantidad. Sin embargo, el metro madrileño es ante todo funcional. Entras, viajas y sales. El de Moscú es una experiencia completamente distinta. Entras, miras hacia arriba y olvidas por completo que estás bajo toneladas de tierra. En las horas punta, los trenes pasan con una frecuencia asombrosa de apenas 80 segundos. Y el sistema de pago parece extraído de una película de ciencia ficción. Puedes usar la tarjeta Troika,
tu tarjeta bancaria tradicional o incluso el sistema de pago facial. Simplemente caminas, el escáner reconoce tu rostro y el cobro se realiza en automático. Moscú no solo transita bajo tierra, Moscú vuela. Y al emerger de esos palacios subterráneos, la ciudad revela un rostro completamente distinto una vez que se oculta el sol. Si pensabas que Madrid era la ciudad que nunca duerme, Moscú te hará replantearte esa idea. Al caer el atardecer, las aceras se vuelven más concurridas que durante el día, los parques se llenan de vida y las cafeterías extienden sus terrazas. Es entonces cuando, en los estacionamientos cercanos al río, aparece un fenómeno profundamente ruso. La gente abre los maleteros de sus autos, saca bebidas, enciende la música y transforma el vehículo en un bar improvisado al aire libre. Pipas de agua, cerveza y amigos se reúnen directamente sobre la acera bajo la cálida luz amarilla de las farolas. En España tenéis vuestras terrazas. Los rusos tienen el maletero. Cambia el escenario, pero la filosofía es exactamente la misma. La vida se disfruta en la calle, no encerrado entre cuatro paredes. Al caer la noche en las calles Malaya, Bronaya y Petrovka, los autos de lujo desfilan uno tras otro. Ferraris, Lamborghinis y Mercedes se vuelven parte del paisaje. Moscú es un lugar donde la riqueza no se esconde. Se exhibe, ruge y pasa junto a ti a más de 120 km por hora en avenidas de 6 carriles. Pero no te equivoques, esta urbe no es exclusiva para los más adinerados. En el Parque Gorki, los estudiantes se reúnen a tocar la guitarra, mientras fotógrafos callejeros recorren el centro ofreciendo retratos a los transeúntes por unos cuantos cientos de rublos. La música emana de cada esquina. El sonido de un acordeón, un violín o incluso una voz de ópera se escuchan de manera espontánea, sin necesidad de permisos ni formalidades. Moscú también resguarda zonas verdes tan sumamente inmensas que podrías pasar una tarde entera caminando por ellas sin encontrar la salida. El Parque Gorki, que se estira a lo largo del río Moscova, se transforma en verano en una playa artificial con escenarios de música en vivo y mercadillos de productores locales los fines de semana, mientras que en invierno se convierte en la pista de patinaje al aire libre más grande de toda Europa. Y en el VDNH, el antiguo recinto de exposiciones soviético, te toparás con fuentes recubiertas de oro, un enorme acuario y un conjunto arquitectónico de la época de la Unión Soviética tan grandioso que la UNESCO llegó a definirlo como el Disneyland soviético. Esta es además una gran ciudad universitaria. Cuenta con más de 250 universidades, destacando la Universidad Lomonosov, cuyo edificio principal es una de las 7 hermanas y se eleva 36 pisos ofreciendo una vista panorámica espectacular desde la colina de los Gorriones. La juventud universitaria representa una parte muy importante de la población, lo que explica por qué la vida nocturna moscovita siempre se siente tan fresca y cargada de energía. Hay un detalle final sobre Moscú que te resultará sumamente curioso. Las bodas aquí son de una sencillez sorprendente. Olvídate de los festejos de 3 días tan comunes en Andalucía. Aquí la pareja acude al registro civil, se toma unas fotos con los amigos en algún puente, abren una botella de champán en plena calle y listo. Una boda en Moscú dura apenas 3 horas, no, 3 días. Para llevar un estilo de vida cómodo en esta capital, se necesitan entre 220.000 y 260.000 rublos al mes, lo que equivale aproximadamente a unos 2.500 o 3.000 euros. Puede sonar costoso, pero si lo piensas bien, vivir en Madrid no es mucho más barato. Pero si Moscú representa el corazón del poder en Rusia, existe otra ciudad que encarna su verdadera alma cultural, situada a tan solo 5 horas en tren de distancia. San Petersburgo, una ciudad cuya sola existencia raya en el milagro. A principios del siglo XVIII, este lugar no era más que un pantano inhóspito plagado de mosquitos, barro y un frío helado. Sin embargo, el zar Pedro el Grande, un hombre de casi 2 metros de altura y un apasionado absoluto de las corrientes occidentales, contempló este páramo y visualizó en él una nueva Venecia. Ordenó excavar canales,
levantar palacios y obligó a trabajar a miles de obreros bajo condiciones tan sumamente severas que muchísimos de ellos jamás regresaron a sus hogares. El costo humano fue altísimo, pero el resultado final resultó espectacular. Hoy en día, San Petersburgo se despliega sobre 42 islas, uniendo su territorio con cerca de 500 puentes y 55 canales. Con una población de unos 5.600.000 habitantes repartidos en 606 kilómetros cuadrados de área urbana, es 3 veces y media más grande que Barcelona en términos demográficos. Y tal como lo soñó Pedro el Grande, la urbe evoca la belleza de Venecia, pero a una escala monumental, con una arquitectura imponente y bajo un cielo plomizo que jamás se vería en tierras italianas. Si Felipe II trasladó la capitalidad a Madrid para consolidar el centro de poder en España, Pedro el Grande edificó San Petersburgo desde la nada absoluta para abrir de par en par la ventana de Rusia hacia el continente europeo. Ambas fueron determinaciones que cambiaron el rumbo de sus respectivas naciones, con la salvedad de que Pedro lo consiguió pagando un precio de sangre muy real. Esta joya fue la capital del Imperio ruso durante 200 años y, al estar situada prácticamente en la frontera con Finlandia y a escasas horas de las repúblicas bálticas, se mantiene como el auténtico portal de acceso de Rusia hacia Europa. Y San Petersburgo guarda un secreto de una magia que ninguna ciudad en España podría siquiera imaginar. Desde finales de mayo hasta mediados de julio, el sol casi no llega a ocultarse. Los lugareños llaman a este fenómeno las noches blancas. Imagínate esto, estás de pie a la orilla del río Neva, el reloj marca la medianoche, pero el cielo sigue iluminado, no con una luz resplandeciente, sino con una claridad sumamente suave y delicada, como si el instante justo entre el atardecer y el amanecer se estirara de forma infinita. Ese brillo se refleja en el agua, baña las fachadas blancas y doradas de los palacios y hace que pierdas por completo la noción del tiempo. El sol vuelve a salir a las 3 de la mañana, tras haberse ocultado cerca de las 11 de la noche. Hablamos de más de 19 horas de luz al día. San Petersburgo se encuentra más cerca del Polo Norte que Estocolmo u Oslo, por lo que este efecto se vive aquí con mayor intensidad que en cualquier otra gran metrópoli del planeta. Durante todo el verano, la ciudad se transforma en un gigantesco festival al aire libre. Música en vivo, danza, espectáculos de luces sobre el río Neva y miles de personas paseando hasta las 2 o las 3 de la mañana como si fuera plena tarde. En Sevilla, el verano significa soportar 40 grados de temperatura y refugiarse en casa desde las 2 de la tarde. En San Petersburgo, el verano es sinónimo de unos agradables 20 grados y un sol que se niega a dormir. Son dos extremos absolutos, pero ambos poseen un encanto sencillamente irresistible. Pero San Petersburgo no solo se alimenta de luz. Su verdadera fuerza reside en su arquitectura, y esta es la razón por la que no podrás soltar tu teléfono ni un segundo. Los majestuosos edificios imperiales pintados en tonos blancos y pasteles se alinean a lo largo de las avenidas, conservados de manera casi impecable tras el paso de los siglos. Si colocaras una fotografía de 1910 al lado de una actual, la única diferencia apreciable serían los modelos de los automóviles. El corazón de la urbe es la avenida Nevsky, la arteria principal de 4,5 kilómetros de longitud, tan sumamente limpia que resulta difícil encontrar un solo papel en el suelo. Si las Ramblas de Barcelona es el paseo peatonal más famoso de España, bullicioso, ruidoso, repleto de turistas y de carteristas, la avenida Nevsky es una versión mucho más elegante, ordenada y donde puedes caminar con total tranquilidad, sin temor a que nadie te robe. Al recorrerla, pasarás junto al Hermitage, uno de los museos de arte más colosales del mundo, que resguarda más de 3 millones de piezas. También te toparás con la Catedral de Kazán, cuyas columnas corintias evocan un pedazo de Roma extraviado en territorio ruso. Y un poco más allá, el Palacio de Peterhof, conocido como el Versalles ruso, con unas fuentes recubiertas de oro que harían dudar al mismísimo Versalles original. Esta ciudad lo ha presenciado todo. Hubo un tiempo en que llevó el nombre de Leningrado y, durante la Segunda Guerra Mundial, resistió un asedio implacable de 900 días.
Fueron 900 días sin alimentos, sin combustible y casi sin esperanzas. Más de 1 millón de personas perdieron la vida, pero la ciudad jamás se rindió, nunca. Y ese mismo espíritu firme, silencioso e indomable sigue impregnando cada adoquín, cada cúpula y la mirada de sus habitantes. Aún así, San Petersburgo no es un simple museo. Es una ciudad que vibra y que sabe perfectamente cómo disfrutar de la vida. Su ambiente nocturno es muy distinto al de Moscú. Es menos ostentoso y mucho más artístico. Aquí es habitual encontrar bares ocultos en los patios interiores de edificios históricos, cafeterías que cierran a las 3 de la mañana sirviendo café cargado al estilo ruso y lecturas de poesía al aire libre junto a los canales durante el mes de junio. Los petersburgueses se enorgullecen de su contraste con Moscú. Se consideran más sofisticados, más cultos y menos apresurados. Si Moscú fuera Nueva York, San Petersburgo sería París, y sin duda te lo harán saber en cuanto empieces a conversar con ellos. En cuanto al costo de vida, el alojamiento aquí es notablemente más económico que en la capital. Alquilar un departamento de una habitación en pleno centro ronda entre los 40.000 y 70.000 rublos, lo que equivale a unos 455 o 795 euros al mes. Comparado con Barcelona, es un precio que incluso un estudiante se podría permitir. Su red de metro dispone de 75 estaciones. Es más pequeña que la de Moscú, pero igual de profunda, hermosa y eficiente. Además, el tren de alta velocidad Sapsan conecta ambas urbes en tan solo 4 horas, un trayecto casi tan rápido como el del AVE que une Madrid con Barcelona. Moscú y San Petersburgo son las dos joyas más brillantes de la corona. Sin embargo, más allá de sus destellos, existe otra Rusia completamente diferente. A unos 1000 kilómetros al norte de Moscú, colindando con la frontera de Finlandia, se halla un rincón donde la vida transcurre tan despacio que es posible escuchar el susurro de las hojas al caer. Es la República de Karelia, una región habitada por unas 700.000 personas, con 180.000 kilómetros cuadrados de bosques frondosos y una serenidad que jamás hallarás en la capital. Allí, pintorescas casas de madera pintadas de rojo, verde y amarillo suave se alinean junto a senderos solitarios, pareciendo extraídas de un viejo cuento de hadas nórdico. Su arquitectura denota una clara influencia de la vecina Finlandia. Estructuras sencillas de madera que se integran de manera armoniosa con el entorno en lugar de imponerse sobre él. Su capital, Petrozavodsk, semeja desde las alturas una pequeña y pulcra ciudad europea que descansa a orillas del inmenso lago Onega. Pero el verdadero tesoro de la región se esconde en la isla de Kisi, una estrecha franja de tierra de apenas 5,5 kilómetros de largo, donde se yerguen ancestrales iglesias de madera declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El templo principal ostenta 22 cúpulas de madera tallada, construidas por completo sin utilizar un solo clavo. Al desembarcar en Kisi, se experimenta la sensación de que el tiempo se ha detenido por completo. No hay conexión a internet ni ruidos de motores, solo el murmullo del viento y el suave oleaje del lago. Los bosques de Karelia están repletos de arándanos silvestres. A los lugareños les basta con dar un paseo para regresar a casa con las canastas llenas sin haber gastado un solo centavo. Si prefieres comprarlos en el mercado local, el kilogramo cuesta apenas unos 115 rublos, lo que no llega a 1,5 €. Al llegar el otoño, el follaje se tiñe de intensos tonos rojizos y dorados que se reflejan en las aguas cristalinas de los lagos, creando una postal que ninguna cámara de fotos lograría plasmar en toda su dimensión. Si eres de los que adoran Asturias por su verdor, su frescura, su calma y por ser ese refugio perfecto para escapar del calor y del bullicio de las grandes ciudades, Karelia es, sin duda, la Asturias de Rusia, solo que bastante más fría, inmensa y 100 veces más salvaje. Pero Karelia no es, ni de cerca, la mayor sorpresa que te depara este gigante. Rusia es tan sumamente vasta que alberga en su interior mundos completamente distintos, rincones donde el idioma, las facciones de la gente y el estilo de vida cambian por completo tras apenas unas horas de vuelo. En el extremo oriental se encuentra la isla de Sajalín, con sus 72.000 kilómetros cuadrados, un tamaño similar al de toda la República Checa. Este territorio conserva una profunda huella japonesa. Entre 1905 y 1945,
La mitad de la isla perteneció al Imperio del Sol Naciente. Hoy en día, la costa sur de Sajalín está a tan solo 43 kilómetros de Japón, una distancia tan corta que permite vislumbrar la silueta del país vecino en los días despejados. Caminando por aquí, te topas con templos Shinto abandonados en medio de bosques de abedules, vestigios silenciosos de una historia que muy pocos recuerdan. Mucho más al sur, colindando con la frontera de Mongolia, se halla la República de Tuvá. Es una región ubicada justo en el centro geográfico de Asia, donde unas 350.000 personas de origen túrquico aún conservan un estilo de vida nómada que se remonta a miles de años. Pastorean yaks, crían ovejas y se desplazan siguiendo el ciclo de las estaciones y el crecimiento de los pastos. Sin embargo, lo que ha dado fama mundial a Tuvá es el canto difónico, conocido como Geomei. Se trata de una técnica vocal ancestral que permite a una sola persona emitir dos notas musicales al mismo tiempo desde la misma garganta. La primera vez que lo escuchas, no das crédito a tus oídos. La segunda vez, se te pone la piel de gallina. Número es el sonido puro de la estepa, salvaje, primitivo y de una belleza tan profunda que resulta imposible de describir con palabras. Y en el lejano oriente, a orillas del gélido mar de Ojotsk, se encuentra Magadán. Es una ciudad costera donde la nieve cubre el paisaje durante 8 meses al año y que evoca inevitablemente uno de los episodios más oscuros del siglo pasado, los campos de trabajos forzados del Gulag de la época de Stalin. El trayecto que une Yakutsk con Magadán es conocido popularmente como la Carretera de los Huesos, debido a que miles de prisioneros que perdieron la vida durante su construcción fueron sepultados directamente bajo los cimientos del camino. En la actualidad, Magadán es un sitio pacífico y silencioso, donde unos 90.000 habitantes hacen su vida entre las montañas y el mar, aunque el peso de la historia se sigue percibiendo en cada rincón. Pero la lista de contrastes no termina ahí. Kaliningrado, una pequeña porción de tierra encajada entre Polonia y Lituania, completamente aislada del resto del territorio ruso, representa una de las mayores anomalías geográficas de toda Europa. Para viajar a Kaliningrado desde Moscú, es necesario volar sobre el espacio aéreo de la Unión Europea o tomar un tren en tránsito que cruza el territorio lituano. Esta ciudad solía llamarse Königsberg y fue la antigua capital de Prusia, por lo que su arquitectura aún conserva un marcado carácter alemán, entremezclado con los típicos bloques de apartamentos soviéticos. Mientras tanto, en el extremo sur, Chechenia y Dagestán, dos repúblicas de mayoría musulmana, situadas en la región del Cáucaso, te muestran una Rusia totalmente diferente. Aquí el paisaje está dominado por imponentes cordilleras. Las mezquitas sustituyen a las iglesias ortodoxas, y la hospitalidad caucásica es tan sumamente profunda que a cualquier extranjero se le recibe y se le atiende como a un invitado de honor. Grozny, la capital chechena, quedó prácticamente destruida por los conflictos del pasado, pero hoy en día luce completamente reconstruida, presumiendo modernos rascacielos y una de las mezquitas más colosales de toda Europa. Cada una de estas regiones es un universo en sí mismo. Imagínate esto. La distancia que separa a Moscú de Sajalín es de 8.500 kilómetros, un trayecto más largo que el que hay entre Madrid y Nueva York. En España puedes cruzar el país entero en un solo día. En Rusia, puedes volar durante 10 horas seguidas y seguir estando dentro de las fronteras nacionales. Esto no es simplemente un país, es un mosaico compuesto por cientos de etnias, decenas de lenguas y millones de historias de vida, todas cobijadas bajo la misma bandera. Ahora bien, ¿es Rusia un lugar perfecto? Por supuesto que no, y es sumamente importante que conozcas esa otra faceta del país. Detrás de la espectacular belleza de Moscú y San Petersburgo, existe otra Rusia muy distinta, una que jamás aparecerá en las postales turísticas. Vorkutá, en el extremo norte, es el ejemplo más claro de ello. En 1989 era una próspera ciudad minera con más de 115.000 habitantes. Hoy en día apenas quedan entre 45.000 y 53.000 personas, y la población sigue disminuyendo año tras año. Este rincón albergó uno de los campos de trabajo del Gulag más severos de la Unión Soviética, donde miles de personas sufrieron trabajos forzados bajo un frío glacial.
Actualmente numerosos edificios abandonados se erigen en medio de la estepa nevada, con las ventanas rotas y los muebles cubiertos de polvo en sus repisas, como si sus habitantes hubieran salido a toda prisa para no volver jamás. Lo más sorprendente es que en Vorkutá se puede adquirir un departamento de 3 habitaciones por unos 150.000 rublos, lo que equivale a menos de 1.700 euros, es decir, menos de lo que cuesta un teléfono inteligente de última generación. Mucho más cerca de San Petersburgo se encuentra Kudrovo, una ciudad satélite que parece haber brotado de la nada. Consiste en una acumulación masiva de colosales bloques de hormigón de 20 pisos de altura, donde algunos complejos habitacionales albergan hasta 3.700 departamentos. Son estructuras construidas con materiales económicos y de una arquitectura bastante gris, pero representan la única alternativa viable para aquellas familias que no pueden costearse la vida dentro de la gran ciudad. La brecha económica en Rusia es un verdadero abismo. Mientras que las calles de Moscú se ven repletas de vehículos de lujo, en regiones como Tuva hay zonas donde las carreteras ni siquiera están pavimentadas. Además, la población del país experimenta un declive demográfico constante, registrándose más decesos que nacimientos, y la juventud de las provincias emigra de forma masiva hacia las grandes urbes. A todo esto se suman las complejas tensiones internacionales, las cuales han provocado una disminución drástica del turismo extranjero y la suspensión de vuelos por parte de la mayoría de las aerolíneas occidentales. Esta es la realidad del día a día, y es precisamente esta complejidad lo que hace que Rusia sea un destino que invita a la reflexión profunda, mucho más allá de las apariencias. Para entender a fondo esta brecha, hablemos claramente de números y de dinero, pues este es un aspecto fundamental que cualquier viajero debe evaluar antes de emprender el viaje. A partir de enero de 2026, el salario mínimo federal en Rusia se sitúa en los 27.093 rublos al mes, lo que equivale aproximadamente a unos 308 euros. Si lo comparamos con el salario mínimo en España, que es de 1.134 euros, vemos que este último es casi 4 veces mayor. Por otro lado, el sueldo medio bruto en el país oscila entre los 83.500 y los 104.000 rublos, es decir, entre unos 950 y 1.180 euros mensuales. Sin embargo, estas cifras promedio se ven infladas debido a los altos ingresos de Moscú y del sector de la tecnología. La inmensa mayoría de los ciudadanos rusos percibe ingresos bastante menores. En lo que respecta al alquiler de vivienda, los precios en Moscú están al mismo nivel que en Madrid. Arrendar un departamento de una habitación en el centro de la ciudad cuesta entre 70.000 y 150.000 rublos mensuales, lo que equivale a un rango de 795 a 1.705 euros. San Petersburgo es notablemente más accesible. Ese mismo tipo de alojamiento se sitúa entre los 40.000 y 70.000 rublos, es decir, entre 455 y 795 euros. ¿Y cuánto cuesta llenar la cesta de la compra? Sorprendentemente, un litro de leche ronda entre los 60 y 95 rublos, lo que no llega a 1 euro. Medio kilogramo de pan cuesta entre 36 y 53 rublos, aproximadamente medio euro. 1 kilogramo de pollo se consigue a partir de los 180 rublos, unos 2 euros. Precios sumamente económicos en comparación con los supermercados de Madrid. Un billete para viajar en el metro cuesta 75 rublos, apenas 85 céntimos de euro. Y una comida en un restaurante sencillo oscila entre los 800 y los 1.500 rublos, lo que equivale a unos 9 o 17 euros. En conclusión, el costo de la vida resulta muy asequible para un viajero que llega con euros en el bolsillo. Sin embargo, para quien debe salir adelante día a día percibiendo un sueldo local en rublos, la perspectiva cambia por completo. Y al hablar de precios, es absolutamente imposible dejar de lado la gastronomía, porque la cocina rusa es muchísimo más rica y variada de lo que te imaginas. Si en España os enorgullecéis de vuestras tapas, esos platillos llenos de sabor pensados para compartir entre amigos, en Rusia el equivalente son los zakuski,
Los zakuski representan la entrañable tradición de desplegar una mesa repleta de aperitivos antes del plato fuerte. Pepinillos encurtidos, arenque ahumado, la auténtica ensalada Olivier, quesos y, por supuesto, un vodka bien frío servido directamente de una botella congelada. La filosofía detrás de esto es exactamente la misma. Compartir la comida es, en el fondo, compartir la amistad. El primer plato que debes probar sin falta es el borscht, una reconfortante sopa de remolacha cocinada con carne de ternera, cebolla, patatas y repollo. Destaca por su color rojo intenso y un aroma sumamente acogedor. Se sirve tradicionalmente coronada con una cucharada de smetana, la característica crema agria rusa, y se acompaña con un trozo de pan negro. Esta sopa es, literalmente, el alma de la mesa rusa. Luego están los pelmeni, una especie de dumplings rellenos de carne picada de cerdo y ternera, hervidos y bañados en mantequilla derretida. Tampoco puedes perderte los blini, unos finos crepes que se pueden disfrutar con un costoso caviar o, de forma más sencilla, con mermelada de frutas y smetana. Y para los amantes de la carne, el shashlik, brochetas de carne marinada y asada al carbón que desprenden un delicioso aroma ahumado. Una propuesta diferente al kebab, pero de un nivel espectacular. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Sus precios. Un plato de borscht caliente en un restaurante tradicional te cuesta unos 400 rublos, lo que no llega a 5 euros. Una ración de pelmeni ronda una cifra similar. Con el mismo dinero que empleas para un menú del día en Madrid, en Moscú puedes comer abundantemente durante 2 comidas completas. Y respecto al vodka, sí, es verdad que los rusos lo consumen, pero hablar de Rusia mencionando únicamente el vodka sería tan injusto como hablar de España limitándose a la sangría. La cultura de la bebida aquí posee una profundidad mucho mayor. Es un ritual de hospitalidad, un brindis sincero y una forma de decir «confío en ti», al mirarse a los ojos y alzar las copas. Al terminar de comer, basta con salir a la calle para fijar la mirada en su gente, un aspecto que causa un gran impacto desde el primer instante. Los rusos se encuentran entre las personas más altas de toda Europa. Poseen facciones muy marcadas, pómulos altos, miradas luminosas en tonos azules, grises o verdes, una postura erguida y un andar sumamente seguro. Si la belleza mediterránea española destaca por sus tonos cálidos, el sol de Sevilla, las pieles bronceadas y las sonrisas amplias, la belleza eslava rusa se inclina hacia tonos más fríos, la nieve de San Petersburgo, las pieles claras y unas miradas tan limpias y nítidas como el cristal. Son 2 estilos completamente diferentes, pero ambos poseen un atractivo innegable. En su día a día, los rusos cuidan muchísimo su presencia. No se arreglan únicamente para salir de noche. Lo hacen también para ir por un café por la mañana, pasear con amigos por el parque o simplemente ir al supermercado. No se trata de presunción, sino de una arraigada muestra de respeto hacia sí mismos y hacia quienes los rodean. En cuanto al trato, la primera impresión puede resultar un tanto distante. Los rusos no suelen sonreír a los desconocidos en la vía pública, un contraste muy fuerte con España, donde una sonrisa es el saludo natural por excelencia. Sin embargo, solo hace falta darles un poco de tiempo. Imagínate esto. Te encuentras completamente perdido en los transbordos del metro de Moscú, dando vueltas a un mapa con cara de total desconcierto. De repente, una mujer mayor se acerca. No te sonríe ni te saluda, pero se detiene, observa tu mapa y, sin decir una sola palabra, te toma suavemente de la mano y te acompaña a lo largo de 3 estaciones hasta dejarte exactamente en el andén que necesitas. Al llegar, se limita a asentir con la cabeza y se marcha perdiéndose entre la multitud, sin esperar agradecimientos ni presentarse. Esa es la manera en que los rusos demuestran su calidez, no a través de gestos superficiales, sino con acciones directas y honestas. Y si tienes la inmensa fortuna de ser invitado a cenar a un hogar ruso, prepárate. La mesa estará tan sumamente abastecida que pensarás que esperan a 10 personas más, aunque en realidad el homenajeado seas solo tú. El anfitrión te servirá una copa, pronunciará un brindis largo y sincero y te mirará fijamente a los ojos al beber. En Rusia, mantener la mirada durante el brindis no es una simple norma de etiqueta, es la forma más pura de decir «tienes mi confianza».
Por su parte, las mujeres rusas destacan por ser sumamente independientes. Con una tasa de alfabetización que supera el 99%, desempeñan roles clave en todos los ámbitos profesionales, desde la ingeniería y la medicina hasta el mundo de los negocios, demostrando una determinación de hierro en cada paso que dan. Y si se te ocurre conversar con cualquier ciudadano común sobre Dostoyevsky, Tchaikovsky o Gagarin, no te sorprendas si te responden con un nivel de detalle tan profundo que te hará sentir como si hablaras con un catedrático de universidad. La educación es un gran orgullo nacional y se nota en la sobremesa. Los rusos leen muchísimo, poseen un bagaje cultural enorme y son tan buenos conversadores que te darán ganas de quedarte a compartir una copa más. Ahora que ya tienes claro qué ver, qué comer y cómo es su gente, es momento de abordar la logística para viajar al país. Presta mucha atención a esta sección, porque planificar un viaje a Rusia siendo ciudadano español en 2026 es bastante más complejo que organizar una escapada a Serbia o a Austria. La primera información esencial es que necesitas un visado obligatorio. Aquí no existe la exención de visado de la que disfrutan otros destinos. Afortunadamente, la alternativa más práctica es el visado electrónico o e-visa, que se tramita de manera completamente online. Con las normativas vigentes, este documento te permite una estancia máxima de hasta 16 días, con una sola entrada y una validez total de 60 días a partir del momento en que se emite. Para solicitarlo, requerirás un pasaporte en vigor, una fotografía digital reciente y un seguro de asistencia médica obligatorio con cobertura específica para el territorio ruso. La parte más incómoda del viaje radica en el trayecto. Actualmente no existen vuelos directos entre España y Rusia. Debido a las restricciones vigentes en el espacio aéreo europeo, es obligatorio realizar una escala en un tercer país, siendo las opciones más habituales y convenientes las ciudades de Estambul, Dubái o Belgrado. Otro factor crítico que debes tener muy en cuenta es que las tarjetas Visa y Mastercard extranjeras no funcionan en absoluto dentro de Rusia. No podrás retirar dinero de los cajeros ni realizar pagos en comercios con ellas. La única solución viable es viajar con dinero en efectivo, preferiblemente euros, y cambiarlos a rublos en las oficinas de cambio locales que encontrarás en las calles, donde las tasas suelen ser significativamente mejores que las de los aeropuertos. Por último, el idioma representa una barrera importante. Fuera de las zonas turísticas de Moscú y San Petersburgo, el uso del inglés es sumamente limitado, y el alfabeto cirílico puede desorientarte por completo si no vas bien preparado. Por ello, es totalmente indispensable que descargues mapas para usar sin conexión a Internet y aplicaciones de traducción en tu móvil antes de partir. ¿La mejor época para realizar el viaje? Sin duda, de mayo a septiembre, cuando las temperaturas son muy agradables, los días se alargan y se puede disfrutar del espectáculo de las noches blancas en San Petersburgo. Aunque el invierno tiene un encanto de novela si estás dispuesto a abrigarte bien, la Plaza Roja cubierta de un manto blanco, las luces amarillas difuminándose en la niebla y la sensación de caminar por un escenario de época. Las recomendaciones oficiales sugieren precaución al viajar, por lo que la decisión final está en tus manos. De lo que no hay duda es de que este viaje requiere una planificación mucho más minuciosa que cualquier otra aventura que hayas emprendido. Porque Rusia no es un destino de sol y playa. No es el lugar al que viajas simplemente para hacerte un par de fotos bonitas, subirlas a las redes y olvidarte de todo a la semana siguiente. Rusia es un destino diseñado para transformar tu perspectiva del mundo. Es un lugar para quedarte de pie en medio del metro de Moscú a las 8 de la mañana, levantar la mirada hacia un techo abovedado revestido de oro, y preguntarte cómo es posible que una estación de tren sea tan sumamente hermosa que te den ganas de llorar. Es caminar por la orilla del río Neva a la medianoche en pleno verano, contemplar la claridad del cielo y comprender que todo lo que creías saber sobre el día y la noche tiene que ser replanteado. Es sentarte en una cocina rusa a las 2 de la madrugada con una copa en la mano, escuchando al dueño de la casa narrar cómo su abuela logró sobrevivir al durísimo asedio de Leningrado y asimilar que la historia aquí no se aprende en los libros, sino que se respira en los recuerdos de cada familia.
Es asombrarte al ver cómo un mismo territorio puede albergar los palacios más opulentos y al mismo tiempo ciudades industriales que se van apagando lentamente en el olvido, entendiendo que ambas realidades son verdaderas, que ambas forman parte de Rusia y que ambas merecen ser contadas. Desde las estaciones palaciegas de Moscú hasta el resplandor de las noches blancas de San Petersburgo, desde los bosques repletos de arándanos de Karelia hasta la gélida soledad de Vorkuta. Rusia no es simplemente una nación en el mapa, es un continente entero en sí mismo. Un territorio inmenso donde las contradicciones no son un error de fábrica, sino su verdadera identidad. Un lugar donde la majestuosidad y la sencillez conviven en perfecta armonía sin que a nadie le parezca extraño. Un rincón donde el frío extremo no endurece a las personas, sino que hace que sus corazones sean mucho más cálidos una vez que te abren sus puertas. Y cuando emprendas el regreso a Madrid o a Barcelona, te sientes en tu terraza favorita, pidas una caña bien fría y veas la luz del sol mediterráneo colarse a través de los árboles, te darás cuenta de que tu mundo interior se ha hecho un poco más grande. Comprenderás que existe un lugar en la tierra que multiplica por 34 la superficie de tu hogar. Un gigante donde todo se vive con más intensidad, con más belleza, con más nostalgia y con una autenticidad que ninguna postal turística alcanzará jamás a reflejar. Y esa maravillosa certeza es algo que no tiene precio. Muchas gracias por acompañarnos en esta aventura. Nos vemos muy pronto en el próximo destino.